Buenas tardes a quienes nos acompañan en esta transmisión. Continuamos con la cuarta jornada del programa de actividades del 12º Encuentro Nacional de Investigadores del Ferrocarril en el marco del Encuentro Diálogos, con la presentación del libro Los ferrocarriles en la Ciudad de México, movilidad y abastecimiento de una gran urbe, 1860-1970, del doctor Guillermo Guajardo, Isabel Bonilla y Román Moreno Soto. Estos dos últimos autores, quienes nos honran con su presencia, estarán junto con el doctor Carlos Montero Pantoja, quien seguramente realizará comentarios muy atinados a este libro, pero no digo más y los dejo para la presentación de nuestra comentarista por parte de Rosa María Licea, subdirectora de Servicios Educativos y Extensión del Museo Nacional de los Ferrocarriles Mexicanos, quien será la moderadora de esta conferencia. Rosy, te cedo la transmisión. Hola, pues muy buenos días. Gracias por habernos acompañado ya durante esta jornada. Estamos ya casi finalizando la semana. Creo que sí quiero agradecer a todo el público que nos ha seguido en estos días. Y bueno, también darle la bienvenida al doctor Carlos Montero, que también ha sido un colaborador muy cercano del Museo Nacional de los Ferrocarriles Mexicanos, siempre dispuesto a apoyarnos, siempre dándonos espacios de difusión para todas las actividades y también, sobre todo, en el tema de la investigación del patrimonio ferroviario mexicano. Bienvenido, doctor. Voy a permitirme dar una semblanza muy breve de toda su experiencia antes de darle la palabra e iniciar con la presentación de la publicación que hoy nos reúne. El doctor Carlos Montero Pantoja es docente investigador, titular de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla desde 1976. Él está adscrito al programa de posgrado en estudios socioterritoriales del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades Alfonso Vélez Pliego. Su línea de investigación se centra en el estudio del patrimonio cultural, especialmente el patrimonio edificado del centro histórico de la ciudad de Puebla. Ha publicado estudios monográficos sobre cuestiones urbanas y de edificios emblemáticos en la ciudad, como en el Palacio Municipal, la Aduana Vieja, el ex Colegio Carolino, el barrio de San José, las primeras colonias de la ciudad, entre muchas otras. Ha obtenido reconocimientos propios por publicaciones. Algunos ejemplos son Patrimonio Arquitectónico del siglo XX y Arquitectos e Ingenieros Poblanos del siglo XX. También por la participación en capítulos de libros con la coordinación de otros colegas. De la ciudad de Puebla ha recibido la distinción de Poblano Distinguido, la copia de la cédula real, la copia del título de inscripción de la lista del Patrimonio Mundial. Destaca la distinción Hugo Leitch por sus investigaciones históricas. En esta ocasión, compartirá con nosotros sus comentarios sobre el libro Los ferrocarriles en la Ciudad de México, movilidad y abastecimiento de una gran urbe, 1860-1970, de Guillermo Guajardo, Isabel Bonilla, Román Moreno. Y bueno, pues también quiero comentarles que nos acompañan en esta sesión dos de los tres autores de esta publicación, que son Isabel Bonilla y Román Moreno. Voy a permitirme también leer un poquito de las semblanzas de ambos antes de iniciar ya de lleno con los comentarios del maestro Carlos Montero.
Isabel Bonilla es historiadora por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Desde 1995 a 1997 participó en el Programa Nacional de Rescate del Patrimonio Histórico, Artístico y Cultural de los ferrocarriles mexicanos, mejor conocido como PRONARI. Ha colaborado en la organización y desarrollo del Encuentro de Investigadores del Ferrocarril, en los seminarios de vías convergentes, así como en los seminarios de vías verdes que también realiza el Centro Nacional para la Preservación del Patrimonio Cultural Ferrocarrilero. Desde 1996 es responsable de la Biblioteca Especializada del Centro de Documentación e Investigación Ferroviarias, donde realiza tareas de registro, organización y catalogación de colecciones, además de brindar asesoría especializada en temas relacionados con el desarrollo de los ferrocarriles y su patrimonio. Bienvenida, Isabel. Román Moreno es economista por la Facultad de Estudios Superiores, la FES Aragón, y especialista en Historia del Pensamiento Económico por el posgrado de la Facultad de Economía y maestro en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Desde el 2007 se ha desempeñado como profesor de asignatura definitivo adscrito a la licenciatura en Economía en la FES Aragón UNAM, donde imparte las asignaturas de Economía Mexicana Contemporánea 1 y 2. Sus intereses académicos y de investigación son la historia económica y social de México y América Latina en el siglo XX, en particular las infraestructuras. Román, bienvenido. Pues sin más, le cedo la palabra al doctor Carlos Montero para que nos haga los comentarios. Doctor, está apagado su micrófono. Parece que ya. Perdón. No se preocupe. Buenas tardes. Quiero comenzar agradeciendo la invitación para participar en este evento, que como todos los que organizan en el Centro Nacional para la Preservación del Patrimonio Cultural Ferroviario, son de altísima calidad. La verdad es que es algo que no me canso de subrayar, porque todos sus productos son de mucha calidad. Y yo encantado de poder participar con ustedes en distintos aspectos, en algún momento publicitando lo que ustedes hacen y en otras colaborando con comentarios como ahora. Y para no perder más tiempo, voy a comenzar a explicar el contenido del libro Los ferrocarriles en la Ciudad de México, movilidad y abastecimiento de una gran urbe, 1860-1970. Hay un concepto que no es usual para la época, lo de urbe. Eso ya es un aporte en el título del libro. La movilidad tampoco es una categoría muy común en esos tiempos y ya está también aquí como un aporte en el título. Los autores de este trabajo, Guillermo Guajardo Soto, Isabel Bonilla Galindo y Román Moreno Soto, pues son expertos en el tema con un conocimiento profundo sobre el tema de los ferrocarriles, me consta. Cada uno en su ámbito de trabajo conoce con sumo detalle lo que tiene bajo su responsabilidad en el CEDIF, que es su ámbito de trabajo.
Este libro es una publicación de la colección del Centro Nacional para la Preservación del Patrimonio Cultural Ferrocarrilero. Contiene textos que son sumamente interesantes y que construyen una historia urbana en donde el ferrocarril es el protagonista central. La verdad es que el índice construye esta historia urbana que no se ha trabajado en el tema de las ciudades. La edición es un formato manejable, un poquito menos de tamaño carta, apaisado, pasta semidura, papel maché que eleva la calidad del material gráfico, abundante, por cierto, hay que destacarlo, y que así como las estaciones y las líneas del ferrocarril son material de la memoria ferrocarrilera y de gran valor histórico y patrimonial, también todo este material son testimonios visuales del archivo que no están a la mano del público en general y que por eso el libro tiene esa utilidad de ser medio para que el público pueda conocer estos materiales gráficos tan valiosos que, como he dicho, son también testimonios patrimoniales de la memoria gráfica y documental de este patrimonio cultural que ustedes preservan y trabajan para su conservación. En una presentación que hubo hace unos meses, Guadalupe Lozada León, que estuvo allí, dice acerca del libro que sobre todo es una experiencia visual. Y efectivamente, esta es una de las partes del discurso. Es un álbum fotográfico fantástico que nos va guiando por las etapas que se narran y que nos hablan de una ciudad que se nos fue de las manos, que ya no tenemos. Es una ciudad que se transformó y que efectivamente es otra narrativa, la narrativa gráfica, que no es menos importante que lo que se escribe en el texto, quizá más atractiva porque entretiene y da para interpretaciones, reflexiones, construcción de imaginarios, de imágenes, de evocar en la memoria sobre aspectos de quienes vivieron, conocieron o tuvieron alguna relación con las estaciones o con alguna parte del ferrocarril. El libro, desde luego, forma parte de otros títulos como Tras las huellas del ferrocarril, guía de Fuentes, La construcción de los ferrocarriles en México, una propuesta del ingeniero Santiago Méndez y Méndez, de Fernando Aguayo, Javier Ortega Morel e Isabel Bonilla Galindo, también aquí participa, y el descarrilamiento de un sueño, Historia de Ferrocarriles Nacionales de México, 1919-1949, de Arturo Valencia, que por cierto también tuve la posibilidad de participar en esta presentación, un libro también fabuloso, que trabaja las cuentas, toda la parte económica del manejo de los ferrocarriles. Tanto este libro como los antes mencionados, pues han sido publicados gracias al impulso de la Secretaría de Cultura en algunos casos, pero particularmente al esfuerzo del Centro Nacional para la Preservación del Patrimonio Cultural Ferrocarrilero. En este caso, el libro lleva el sello de Horizonte Ferroviario y también de la Fundación ICA,
que es propietaria y titular de los derechos patrimoniales de las fotografías y videos. Es decir, hay un aporte importante aquí que está señalado en el texto y que por tanto se advierte allí, y lo subrayo yo, pues todo este material gráfico tiene reservas, está resguardado legalmente y no se pueden usar los materiales de manera arbitraria. Hay que hacer las solicitudes correspondientes para que puedan obtenerse estos materiales. También hay un comentario en la presentación tanto del libro como de aquel evento el evento público donde se hizo público esta publicación, y allí la doctora Tere nos dice que la llegada del tren a la capital del país representó un gran impacto para la metrópoli, pues modificó la morfología urbana al tiempo que introdujo cambios económicos y sociales y claro, en varios aspectos. Que es protagonista de la historia, sin duda alguna, más allá de lo que hemos valorado hasta hoy, ¿no? Y el impacto que provoca en el desarrollo urbano, porque le tocaron épocas claves en la historia nacional. Y entonces, en todo ello, tanto las estaciones como el tejido de las vías del ferrocarril van configurando una morfología distinta en el territorio urbano. La doctora pues también se refiere a los propios esfuerzos que se hacen dentro de la institución y de los autores que fueron respaldados por el proyecto de investigación PAPIT número IN 400-116, titulado las infraestructuras públicas de México desde la expansión económica a la reforma estructural, 1940-1990, un enfoque histórico interdisciplinario. Y efectivamente, con el tendido de las líneas del ferrocarril en el territorio nacional, se conectaron las principales ciudades mexicanas entre sí, así como ellas con el sector del este de las poblaciones norteamericanas, que estaban en una dinámica acelerada de desarrollo urbano, benéfico para ambos países. La conexión con el mundo europeo ya sucede a partir de estas vías y de este ferrocarril por el norte de los Estados Unidos, ese sector del este. Esencialmente, nuestro país se conecta con el mundo por puntos norteamericanos, diferentes a los que antes había tenido durante tiempos pretéritos. Además, ya se contaba con el apoyo económico de los norteamericanos, que ya habían previsto cómo apropiarse de nuestro territorio y nuestros recursos para su propio beneficio y desarrollo propio, ¿no? Ya le habían echado el ojo al petróleo y a otros recursos naturales. La entrada del ferrocarril a las zonas urbanas hizo que cada ciudad se reconfigurara en gran escala. No fue pequeño esto, y que la infraestructura de los ferrocarriles, los radios de giro, así como los derechos de vía que fueron necesarios para el diseño de los recorridos, tuvieron un impacto urbano que afecta al tejido de estos territorios. Además, si a ello se le suma la movilidad interior de las ciudades con la red de tranvías, que no se trabaja aquí en este libro, pero que aquí en Puebla lo ha desarrollado la doctora Gloria Tirado con mucha sapiencia, y antes José de Mendizábal en algunos esquemas
de cómo estuvo el tejido de los tranvías. Tuvimos una red completa en la ciudad, importante, que conectaba todos los puntos interiores, pero también sitios periféricos y de otras poblaciones. El libro contiene 8 puntos, además de la presentación ya señalada por la doctora Teresa Martínez, más las conclusiones y el listado de imágenes. Ordenado, bien estructurado, muy claro el índice en estos puntos. La narrativa se desarrolla en 142 páginas. Abundan las ilustraciones que enriquecen el discurso. Además, dicho material es parte del acervo del Centro de Documentación, lo cual enorgullece a Puebla por el contenido de su acervo. El libro comienza con la portada, que es una fotografía panorámica de patios y talleres en la estación de Buenavista del año 1926. Es impresionante el tamaño de estos patios. Las personas parecen diminutas hormigas. El arco de ingreso muestra lo racional de la arquitectura de aquellos tiempos, el uso de materiales metálicos, esa simpleza de elaborar un arco simplemente con 2 arcos doblados, ¿no? Y que pues le da calidad al ingreso, lo jerarquiza, lo marca y eso da esa racionalidad a la arquitectura que se practicó en la construcción de los ferrocarriles. Es interesante un hecho antropológico que aparece en la barda de la fotografía, ¿no? Y desde luego de la estación. Es la publicidad que se ajusta muy bien al tamaño del muro. Los anuncios que entonces se hacían con papel periódico, ¿no? Y que de manera cotidiana se convertían en rutinas para espacios publicitarios donde se permitía, es decir, los propietarios permitían esto y quienes comercializaban con ello, pues ya lo hacían como una actividad económica, como un trabajo, en donde llegaba la persona con su cubeta cargada de engrudo, con su cepillo y su rollo de papel para comenzar a pegar esta publicidad, que hay de todo. Hay las rutas de los propios ferrocarriles, el teatro, la lucha libre, que nunca falta, carteles de cine, en fin. Y algo que también sucede fuera en la barda son las viviendas que se establecen. Los ferrocarrileros se apropiaron también del exterior para construir casas, unas bien hechas, otras no tanto, de sistema de autoconstrucción, pero ocupan todo el perímetro. Esto se favoreció porque la estación tenía varios ingresos. Aquí en el libro, en alguna de las fotografías, se mencionan 5, pero no sé si hayan sido todas las entradas que tuvo la estación del ferrocarril. Y no obstante que se trataba de viviendas irregulares establecidas allí, que conservaban un orden, tenían un contraste que, pues desde luego no era tan bien visto, pero tampoco era un desastre el entorno. Esto es algo curioso porque es otra arquitectura que se ve en las fotografías y que también pueden ser motivo de una descripción abundante. El material da para ello, ¿no? Luego, otro de los temas, la estación de Peralvillo aparece como una arquitectura distinguida
en un espacio no muy populoso todavía, y en esa arquitectura se muestran todavía rasgos decimonónicos de la arquitectura llamada ecléctica, con vanos almohadillados en la planta baja y en la planta alta los vanos rematados con pequeños frontones. Y fuera se ve movimiento con carruajes, lo cual nos establece una relación de este tipo de arquitectura con un tipo de personas con una clase social de cierto nivel. Ya en forma, el primer título, espero llevar con tiempo todo, del lago a las terminales del Porfiriato. Comienza con el lago de Texcoco, dando detalles de la superficie y de las características del lago, para llegar a explicar cómo se construyó el primer tramo de 4 kilómetros de la estación de Villa de Guadalupe Hidalgo, que en 1873 conectaron a la Ciudad de México con Puebla y Veracruz. Este es el vínculo que nos corresponde a nuestro territorio y al puerto de Veracruz, ¿no? Esto sumamente detallado, tiene tablas también con detalles. Muy erudita la explicación de esta parte. El segundo título, Colonia Buenavista, la más importante de las terminales de pasajeros. La estación de Colonia muestra la transición de la arquitectura ecléctica a la arquitectura Art Deco. Aquí se describe esa transición de un estilo, de un tipo de arquitectura a otro. Cabe decir que esta estación, que fue renovada por el presidente Lázaro Cárdenas el año de 1937, dijo entonces que en un solo lugar encuentran todo lo que necesitan para sus viajes, rodeados de perfecto confort, economía y seguridad, que los invitan a salir o entrar y servir de propagandistas activos, es decir, que ellos mismos hablarían bien de este grandioso edificio. Es una renovación arquitectónica impresionante en Buenavista. El tercer título, Nonoalco, la terminal de carga, distinto a los demás, obviamente porque se trata de el lugar que se distingue por ser de trabajo, un ámbito urbano en donde todas las expresiones vinculadas al trabajo es lo que se nota en este entorno urbano. Por ende, alrededor se encontraban los talleres, más casas de obreros con otras características, pulquerías, tiendas, hoteles y fábricas. Así que también esto es un ejemplo de cómo en un mismo ámbito hay distintos lugares urbanos que nos hablan de una riqueza cultural, antropológica, sociológica que es importantísima. El tema 4, la reinvención de la ciudad y paulatino levantamiento de las vías. A partir de este tema 4 viene un cambio radical en la historia urbana de la ciudad. Viene el proceso de planeación, las grandes transformaciones, en donde el arquitecto Carlos Contreras Elizondo tuvo un papel fundamental en la reconfiguración de todo el territorio nacional. Y Puebla no escapó a ello. La estación del ferrocarril mexicano desapareció y se construyó la estación nueva. Es un ejemplo de lo que sucedió en las ciudades del país, ¿no? Así que los temas siguientes tienen que ver con las renovaciones centrales y la construcción de nuevas periferias. El tema de la estación nueva es un nuevo espacio periférico. El tema de las grandes transformaciones, importante conocerlo,
en fotografías. Otra arquitectura, otra visión urbana, otras ciudades. Pues voy a terminar, voy a cerrar diciendo que la obra es extraordinaria porque contiene dos discursos, el discurso gráfico y el discurso escrito. Desde luego, como parte de ello, lo vinculante es el archivo fotográfico que, además de entretener con la atención que obliga a mirar los detalles de cada imagen, es material que nos soporta la explicación del proceso histórico de esta realidad ferroviaria nacional que identifica la historia urbana de un país en donde el ferrocarril es el actor principal. Un asunto con esta importancia no se había dado, ¿no? El sistema ferroviario no ha sido reconocido, le debemos, ni tampoco se ha reconocido el papel que ha tenido en la historia urbana de este país, lo cual es una deuda de nosotros los investigadores. Esto es una autocrítica seria, yo me incluyo entre sus ausentes y bueno, tenemos que construir la disciplina de la historia urbana con estos actores, los obreros y el tejido de los ferrocarriles, es decir, con el sistema ferroviario. Hoy, todo ello, visto como patrimonio cultural, nos deja también un sentimiento nostálgico por la muestra de las pérdidas y las transformaciones que narran las imágenes. También va siendo doloroso mirar lo que ya no tenemos, como también lo señalan por ahí algunos comentaristas. Por lo dicho, sin lugar a dudas, recomiendo la compra del libro. Es un material que todos debemos tenerlo como material de cabecera. Es una inversión que la recuperan no en dinero, no en material, sino en placer. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Carlos Montero, por esta revisión sucinta pero muy cuidadosa del texto que hoy nos reúne. Les recuerdo que estamos en la presentación de los ferrocarriles en la Ciudad de México, movilidad y abastecimiento en la gran urbe 1860-1970. Y bueno, pues creo que ha usted destacado que esta publicación es una experiencia visual a la que vale la pena acercarse, porque mucho del material con el que se cuenta ahí pues forma parte de los acervos documentales del CEDIF, que justamente han recibido el reconocimiento de Memoria del Mundo UNESCO. Bueno, pues sin más, voy a darle la palabra ahora a Román Moreno, que además, bueno, de la semblanza que ya leí anteriormente, creo que no comenté que pues él es el coordinador del Centro de Documentación e Investigaciones Ferroviarias, y bueno, también vale la pena decirlo aquí, pues es el coordinador general de este gran evento, Diálogos. Adelante, Román. Muchas gracias, Rosy, por esta presentación. Al doctor Carlos, muchas gracias por sus comentarios. En verdad es un honor que nos pueda acompañar en este evento. Como lo decía Rosy, siempre es un aliado de las actividades que se realizan en el Museo Nacional de los Ferrocarriles Mexicanos. Y bueno, ya extrañábamos tener estas charlas y que tengan que ser a la distancia, pero por lo menos, pero que las sigamos manteniendo. Bueno, pues quisiera agradecer en relación a este proyecto editorial que forma parte de la colección del Centro Nacional de Horizonte Ferroviario. Quisiera agradecer, por supuesto, pues todo el impulso a este proyecto por parte de la maestra Tere Márquez, directora del Centro Nacional para la Preservación del Patrimonio Cultural Ferrocarrilero y directora del Museo Nacional de los Ferrocarriles Mexicanos, en el sentido de
de siempre tener esa apertura en cuanto a buscar las formas de difundir el acervo documental del CEDIF y ponerlo a disposición mediante este tipo de publicaciones para hacer trabajo de difusión y ponerlo en esa parte de la difusión en un sentido de tener mayor conocimiento sobre la relevancia que tienen los ferrocarriles para la toma de decisiones, ¿no? Creo que este texto también va en ese sentido como un recuento gráfico, pero que de alguna manera permite no solamente tener esa parte que decía la doctora Guadalupe Lozada en aquella presentación del 7 de junio del 2019, donde decía que nos permitía ver este texto, Una ciudad que se nos fue, sino también mirar sobre la Ciudad de México y ponerla en una perspectiva futuro en relación a una problemática que es constante a ella y a muchas otras ciudades de nuestro país y del mundo, como lo veíamos el día martes en la presentación de la doctora Alejandra Saus, que es este debate en la propia conformación morfológica de las ciudades, en su propia dinámica. Entonces, en ese sentido va ese texto que nos pone a reflexionar en cuanto a decisiones pasadas y cómo podemos sacar algunas conclusiones en relación a las problemáticas presentes de movilidad y abastecimiento que siempre rondan a las grandes urbes de nuestro país y del mundo. Entonces, en ese sentido va esta parte del trabajo que ha hecho la maestra Tere Márquez, recuperar esos planteamientos. Por supuesto, también un agradecimiento muy especial a Isabel Bonilla, a Covadonga Vélez y Patricio Juárez, que ellos son parte del equipo de trabajo del CEDIF. Pues sin su trabajo, sin esa experiencia, sin este conocimiento sobre los ferrocarriles en México, este texto no hubiese sido posible. Y quisiera hacer una mención especial a Alfredo Nieves, también parte del equipo de trabajo de este centro de documentación, que lamentablemente pues se nos adelantó en el camino, y pues agradecerle infinitamente a Alfredo, que lo llevamos siempre en nuestra mente, por su pasión por los planos del ferrocarril, que está implícita también en este trabajo. Otra mención especial al doctor Guillermo Guajardo, autor principal de este proyecto editorial. Y bueno, pues Guillermo Guajardo, agradecerle infinitamente, uno de los llamados 4 fantásticos de la investigación ferroviaria en México, y que pues en este texto está presente los desarrollos últimos que él ha tenido en relación a todo el planteamiento que él ha venido haciendo sobre la llamada urbanización ferroviaria. Entonces, bueno, pues ese es como ya en el sentido más del texto, que ya el doctor Montero ha comentado un poco de su contenido. Ese es el núcleo, digamos que conceptual más importante, y que parte de esa premisa que ha desarrollado el doctor Guillermo Guajardo. Este texto pues se integra en todo este proyecto de investigación que él ha hecho en los últimos tiempos desde el CEICH, el Centro de Investigaciones Multidisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM, a partir de entender al ferrocarril como una infraestructura. Y entonces, pues en el 2017-18, que tuvimos la fortuna de promover un proyecto de investigación en la UNAM, un denominado proyecto PAPIT, por sus siglas, a veces tienen esos proyectos nombres raros, pues la intención era poder hacer un recuento de las infraestructuras públicas de este país, es decir, aquellos espacios, aquellas instalaciones que de alguna manera permitieron la ubicación en el espacio y en el territorio de la conformación de los modelos de crecimiento económico, es decir, el desarrollo económico que se da en nuestro país a principios del siglo XX, pues no se puede entender sin su dimensión espacial. Y entonces, en esta dimensión espacial, pues es fundamental ir visualizando el papel que comenzó a cobrar el Estado como constructor de redes, de infraestructuras, de puertos, de hospitales, también de líneas de ferrocarril,
y cómo eso de alguna manera se fue reflejando en este vínculo que se va dando con el desarrollo económico y pues su impacto en el espacio. Y pues todo eso cae en el ámbito del entorno, del entramado urbano, y dentro de todo ese entramado y dentro de todas estas infraestructuras públicas que surgen en México en esta etapa del auge económico, pues tenemos que las del ferrocarril son centrales. Entonces, pues el planteamiento que se hace aquí es de que el ferrocarril es la infraestructura pública por excelencia, y eso, bueno, es un planteamiento que hace un economista alemán de apellido Hochenstein. Él dice que la infraestructura pública más importante y en la cual tiene un despliegue en el territorio bastante amplio, con un impacto dentro de la movilidad sociotécnica y el abastecimiento de las propias lógicas de la sociedad, pues es el ferrocarril. Entonces, el objeto de esta investigación surge en el año 2018 y 2019, justo cuando se cumple un aniversario más de la inauguración de la gran terminal del Valle de México, de los ferrocarriles, y que eso expresa pues, la solución final de todo un conjunto de vaivenes que van desde la instalación de las primeras estaciones en la Ciudad de México hacia la segunda mitad del siglo XIX, y cómo pues comienzan a haber estaciones de un conjunto de distintas empresas, y eso hacia principios del siglo XX va entrando una fase problemática, y en esa fase problemática, por sus conflictos ya con el propio entramado urbano, pues se van considerando un conjunto de soluciones desde la planeación urbana. El doctor Carlos Montero hablaba del papel ahí del arquitecto Contreras, pero que también por los resultados de esta investigación lo que nosotros notamos es de que si bien está la idea con este plan maestro de la Ciudad de México por parte del arquitecto Contreras, también comienza a haber un desarrollo en cuanto a conocimiento y en cuanto a propuestas técnicas también a partir de la empresa Ferrocarriles Nacionales de México. Entonces, tenemos que en ese entramado urbano, en esa parte de buscar una solución a la movilidad y a la parte del abastecimiento de la Ciudad de México, pues comienza a haber un conjunto de factores que inciden en él, y esos factores pues tienen que ver ya con también el propio desarrollo sociotécnico a nivel general del país y a nivel del desarrollo de algunas instituciones, entre ellas la propia empresa Ferrocarriles Nacionales de México, que ya hacia los 50 se orienta ya una propuesta, un anteproyecto para modernizar toda la infraestructura ferroviaria de la ciudad, que pues, se va a expresar en la concentración en una sola terminal de carga, la terminal del Valle de México, y en otra terminal multimodal que va a ser la de Pantaco. Esta solución que se va a dar para la Ciudad de México, que era el espacio que aglutinaba a la mayor cantidad de carga y de pasajeros en todo el territorio nacional, se va a replicar en otras ciudades. Va a ser un ejemplo que se va a llevar a otras ciudades. Ya el doctor Montero hablaba del caso de Puebla, que eso significó la salida también de la terminal del centro histórico y la construcción de la nueva estación en la 80 Poniente, y eso mismo va a ocurrir en otros espacios. Entonces, la intención de este texto es hacer mostrar los materiales que forman parte de nuestro acervo, que por cierto también tuvimos un gran apoyo con la colaboración de Fundación ICA en cuanto al acervo de la Compañía Mexicana de Aerofoto, para poder hacer digamos que el análisis de la evolución de este fenómeno que se estudia aquí, que es los cambios en la morfología de los ferrocarriles en el espacio de la Ciudad de México, y también, pues, de alguna manera, lo que tratamos de impulsar a partir de este proyecto es motivar a los investigadores a que consulten estas fuentes y que a partir de esos recursos puedan replicar esos estudios para otros casos que serán muy significativos. Lo hicimos para la Ciudad de México, pero bien se podía trabajar para el caso de Puebla, bien se podía trabajar para el caso de Aguascalientes, San Luis Potosí, en el norte también se podía trabajar muy bien, y pues algunos de esas experiencias, esos ejercicios
también los tuvimos el día martes en el panel de Ferrocarril y Ciudad. Entonces, sin más, ese es un poco el panorama, la intención que surgió de este proyecto, un poco mostrar nuestras fuentes, llevarlos a este tema que es de principal importancia en la discusión sobre las infraestructuras, y que sobre las infraestructuras, pues como dice el doctor Montero, ha habido ahí pues ha faltado el estudio de estas infraestructuras. Cuando se estudia la historia urbana, se estudia más bien a los actores, pero no a las instalaciones que dan cuenta a la ciudad. Entonces creo que hay como tenemos una deuda con el ferrocarril y con su papel protagónico que tiene la conformación morfológica de las ciudades, y pues un poco este texto busca provocar a que otras personas se involucren en ello. Pues eso sería mi comentario, les agradezco muchísimo. Muchas gracias, Román, por estos comentarios. Creo que has destacado muy bien el papel que tiene el Centro de Documentación e Investigaciones Ferroviarias del Centro Nacional para la Preservación del Patrimonio Cultural Ferrocarrilero en lo que es la investigación y también la divulgación a través de su programa editorial de lo que es la historia, la cultura y el patrimonio ferrocarrileros de nuestro país. Bueno, tengo ya aquí algunos comentarios que nos han llegado a través de redes sociales. Tenemos felicitaciones y saludos de María Elena Ramírez, Beto Paz y José Antonio Ruiz Jarquín, que bueno, la mayoría de ellos nos ha acompañado durante todas estas sesiones. También comentarios de Adelina Vázquez Martínez, una colaboradora también muy cercana al museo. Ella nos dice que la memoria está constituida por dos elementos, la conservación y los recuerdos. Manda muchísimos saludos. Bueno, pues ahora voy a darle la palabra a Isabel Bonilla, ya la tenemos por aquí lista también para hacernos su comentario. Les recuerdo que estamos en la presentación del libro Los ferrocarriles en la Ciudad de México, movilidad y abastecimiento en una gran urbe 1860-1970. Adelante, Isabel. Muchísimas gracias, Rosy. Buenas tardes, doctor Montero. Muchas gracias por sus comentarios. Román, muchas gracias. Bueno, quiero un poco comentar al respecto de este libro. Agradecer en primer lugar a la maestra Tere el impulso que siempre le ha dado a los proyectos editoriales y la invitación, por supuesto, y la oportunidad que me dio de unirme a este proyecto, a Guillermo Guajardo, no quiero dejarlo de mencionar, por compartirme todo ese vasto conocimiento que tiene sobre el tema de los ferrocarriles en nuestro país y también en Latinoamérica, a Román Moreno, pues siempre compañero entrañable del Centro de Documentación, y bueno, a Cobis, a Patricio, y por supuesto, sin dejar de mencionar a Alfredo, que sin su apoyo, este libro no hubiera llegado a buen fin. Bueno, el libro que nos ocupa, desde mi perspectiva, tuvo como objetivos dar a conocer a partir de las fuentes documentales que se encuentran resguardadas en el Centro de Documentación, cómo y de qué manera impactó el ferrocarril en la morfología de la Ciudad de México desde que arribó el primer tren hasta la década de 1950. En efecto, el planteamiento no hubiera sido posible si no contáramos con la documentación de archivo y gráficos, planos y fotos que generó la empresa Ferrocarriles Nacionales de México y que se encuentran resguardados en el Centro de Documentación, sin dejar de mencionar, por supuesto, a las imágenes que realizó la compañía mexicana Aerofoto desde la década de 1930 y que hoy están disponibles para su consulta en la Fundación del Archivo ICA. La documentación que se localizó también en el Archivo General de la Nación, el Archivo Fotográfico del Universal, entre otros muchos más repositorios que se consultaron para este proyecto.
Ahora bien, a menudo olvidamos que para construir un discurso, desarrollar un proyecto de investigación como este caso, plantear estrategias de políticas públicas, etcétera, es necesario mirar a esos documentos de archivo, gráficos e impresos que se encuentran disponibles en los repositorios, no solo como una fuente per se, sino que debemos acercarnos a ellos en la medida de nuestra capacidad y habilidad para plantearles preguntas y establecer correlaciones y contrastes, y solo así se explica que puedan convertirse en fuentes de investigación para temáticas de lo más diverso, ya que todo radica en el abordaje y construcción y no solo en lo que vemos representados en ellos. De esta manera, todos los estudiosos del tema ferroviario pueden acercarse desde su disciplina a la documentación con el fin de interpretar, enriquecer y generar nuevos conocimientos que nos permitan conocer el pasado, atender nuestro presente y proyectar el futuro. Ahora bien, para la realización de este libro, primero nos dimos a la tarea de localizar las fuentes disponibles en el centro de documentación y en otros repositorios. Se revisaron los programas, proyectos y estudios de planificación y urbanización que se generaron a partir de la década de 1930 para el caso mexicano, tal como lo mencionó el doctor Montero. Luego se discutió que esos mismos proyectos se discutieron en congresos y foros que derivaron en publicaciones que también están a disposición de los usuarios o de los interesados. También nos acercamos a los planes sexenales, a los sectoriales e incluso a los institucionales. Tal es el caso de los planes propuestos por la misión norteamericana en la década de 1930, el plan de modernización que impulsó y puso en marcha Ferrocarriles Nacionales de México desde 1946, sin olvidar los informes del Consejo de Administración que están resguardados en el archivo histórico del Centro de Documentación y en los que se discuten justamente los financiamientos y la pertinencia de algunos proyectos de reubicación de las estaciones, cierre de ramales, etcétera, entre otros temas. También fue de mucha utilidad el inventario fotográfico que tiene la Comisión de Avalúo e Inventario, que está en el centro también, en resguardo con Covadonga Vélez, que es un registro muy rico y que prácticamente la gran mayoría de las imágenes que tiene este libro, pues pertenecen a esa colección. Y bueno, las memorias y reglamentos de planificación publicados en el Diario Oficial de la Federación, así como los planos y mapas que generó Ferrocarriles Nacionales de México y que están disponibles en la planoteca de nuestro centro de documentación, y bueno, y que pertenecen al Fondo Vías y Estructuras, y el material fílmico que nos acercó a la vida cotidiana en la zona de estaciones, un poco para comprender de los que destacan, bueno, no podíamos dejar de mencionar a Los Olvidados, y la película Víctimas del Pecado, A la Sombra del Puente, La Mujer y la Bestia, y Del Brazo y Por la Calle, películas que nos reflejan la vida cotidiana en Onualco y que se pueden apreciar justamente en estas imágenes. Posteriormente, bueno, se realizó la lectura, el análisis y la interpretación de esos materiales y la selección de las imágenes. En eso, pues muchas de ellas quedaron fuera, quizás para otro segundo volumen. De esta manera, el cruce de esta información nos permitió contar con una serie de radiografías de la ciudad en las que se puede ver claramente el desarrollo de la infraestructura ferroviaria, modificaciones, rediseño o supresión de la misma, de las vías. Ojalá que este ejercicio que hoy sirva y se replique para otras ciudades, cosa que ya se está haciendo por algunos otros estudiosos, por estudiosos de otras disciplinas, como es el caso de Puebla, Veracruz, Oaxaca, Monterrey, entre otros
que ya están haciendo justamente esta revisión y valga esta propuesta metodológica como una invitación para que se acerquen al archivo de la empresa que tenemos en resguardo en el centro de documentación. Muchas gracias. Perdón. Muchas gracias, Isabel, por tu participación. Me parece muy interesante haber conocido en esta presentación no solamente el producto, sino el proceso de construcción de un material de este tipo. Eso me resultó bastante interesante y bueno, pues también todos las fuentes, ¿no? Bueno, pues voy a leer otro comentario que tenemos aquí en redes sociales para que podamos ya también pasar a las preguntas y comentarios finales de nuestros participantes. Bueno, también la Adelina Vázquez nos dice, enhorabuena Isabel y Román, invaluable aportación en la ardua labor en la preservación, conservación, difusión del patrimonio tangible e intangible ferroviario. Asimismo, alentando a volcar la mirada hacia la historia de la vida cotidiana de nuestro pasado como mexicanos. Muchas gracias, Adelina. Creo que por el momento no tenemos más comentarios en redes, pero me gustaría saber si alguno de ustedes quisiera hacer alguna puntualización, algún comentario para ir cerrando ya esta presentación. Doctor, ¿Yo? adelante. Sí. Sí. Sin duda, el evento pudo dar más en la explicación de detalles, precisamente por la riqueza del material fotográfico, los objetos, las partes, los componentes de estos singulares conjuntos por dentro y por fuera, habrá que señalarlos, ¿no? Las arquitecturas y sus propias obras de infraestructura, ¿no? que soportan el funcionamiento del Sistema Nacional de los Ferrocarriles. De nuevo, insistir en que estos materiales están ahí, en el centro de documentación, y que, como ya se ha señalado, también es número uno a nivel nacional y a nivel latinoamericano. Me parece que está también en buenos lugares por esta abundante información que requiere divulgarla. El proceso de divulgación también es parte importante de la conservación de nuestra memoria, que a la vez se acrecienta y se va practicando ese dinamismo que ayuda mucho en la conservación del patrimonio cultural, que ya lo sabemos, se conserva lo que se conoce. Lo que no se conoce se olvida y se destruye. Con esto cierro. Gracias, doctor. Bueno, pues tenemos aquí otro comentario de Octavio Dorantes. El texto y la digitalización, dice, el texto y la digitalización de las imágenes son excelentes. Sin duda, el libro es una gran invitación a seguir conociendo y aprendiendo de los ferrocarriles. Gran trabajo del equipo del CEDIF y del doctor Guajardo. Bueno, también quisiéramos aprovechar para comentarles que el libro se puede adquirir a través de Educal. En los comentarios del Facebook aparecerá la liga a través de la cual pueden ustedes acceder a esta publicación. Bueno, tenemos también saludos de Juan Cabuto. También los extiendo aquí al panel. Y bueno, no sé, Román e Isabel, si quisieran hacer un comentario final. Román, adelante. Sí, pues simplemente agradecer a todas las personas que han seguido la transmisión de esta presentación editorial. Está el doctor Carlos Montero por sus comentarios, a la participación de Isabel, de Covadonga como presentadora, a ti, Rosy,
y pues no solamente en esta presentación, sino en todo el desarrollo que se ha tenido de diálogos. Al final ha sido sorprendente que muchas de las propuestas de investigación que se han hecho se orientan hacia estas preocupaciones que están presentes en este texto. Entonces, sirva este evento para poder vincular, para generar este diálogo, intercambiar experiencias y echar hacia adelante pues la investigación sobre los ferrocarriles en el ámbito urbano. Hay un vacío que aún hay que llenar. Gracias a todos. Gracias, Román. Isabel, ¿quisieras hacer alguna puntualización? Bueno, como siempre, invitándolos a que nos visiten, a que conozcan los materiales, a que se acerquen al centro de documentación. Seguramente encontrarán cosas interesantes para los proyectos que estén realizando. Y no me queda más que agradecerles al doctor Montero, a ti, Rosy, y a Román, que me hayan acompañado. Y a todos los que estuvieron presentes. Bien, pues muchísimas gracias al panel. Los invitamos a que continúen con nuestras actividades. Ya Covadonga nos platicará qué sigue. Bueno, quiero aprovechar también para agradecer al Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades de la UAP, que muy generosamente se ha sumado al encuentro Diálogos. Que tengan muy buena tarde. Muchas gracias. Buena tarde. Muchas gracias a todos. Y bueno, antes de cerrar esta transmisión, pues hacemos extensiva la invitación para que nos acompañen esta tarde al panel número 5, que se ha titulado Ferrocarril, Patrimonio y Territorio, a partir de las 4 de la tarde. Los esperamos. Hasta luego a todos.